San Juan 3:16, y cuando lo tengan digan gloria a Dios. Voy a estar hablando acerca de dos capítulos. Está en Juan 3:16 y el otro en Isaías. Pero dice San Juan 3:16 para los que lo tienen allí. Y si no, ahí está en el folleto, ahí está también. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Así pueden tomar sus lugares en el nombre del Señor Jesucristo, dándole honra y dándole gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos amó. La palabra de Dios nos dice que Él se entregó. Y la palabra de Dios nos dice que murió por amor por cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a analizar, porque hemos visto de tan grande el amor de Dios que nos amó. Pero hoy vamos a analizar el sacrificio que el Señor hizo tocante a la cruz, tocante a la cruz en el Calvario. Vamos a ver lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y es que en Isaías 53, Isaías también nos relata la historia del Señor Jesucristo y nos habla acerca de lo que el Señor iba a hacer. Isaías era el profeta en el Nuevo Testamento, y Isaías hace una profecía de que el Mesías nacería de una virgen, pero que sería rechazado, y también profetizó que moriría por nuestras transgresiones. En el capítulo 53 narra la historia y habla acerca de la vida de Jesús y la muerte de Jesús. Y la vida de Jesús comenzó en un pesebre. Nació en un pesebre en Belén de Judea. En un pesebre, ustedes se imaginan, pues no en un lugar muy adecuado, muy apropiado, sino que nació en lo más bajo, en lo más humilde, aquí en la tierra. El cual dice la palabra de Dios que Él fue creciendo. Él fue creciendo. Se mudaron a Jerusalén y allí comenzó su trayectoria el Señor Jesucristo. Anduvo predicando el Evangelio, anduvo predicando las buenas nuevas de salvación para todo el ser humano, para todo aquel que quería escuchar de Jesús. Y mire que mucha gente quería escuchar de Jesús y le seguía a Jesús. Mucha gente le seguía al Señor, pero le seguía por los milagros que Él hacía. No le seguía tanto por como el profeta había anunciado que era el Mesías al que todo el pueblo estaban esperando, sino que le seguían por lo que les daba, ¿sí? Materialmente. Mas sin embargo no entendieron en seguirlo por lo que Él les iba a dar, que era la vida eterna y la salvación. Amén. El perdón de sus pecados. Entonces el Señor anduvo aquí en la tierra, y la palabra de Dios nos dice que anduvo por 33 años y medio. Estuvo aquí en la tierra, el cual llegó el momento de Él ser entregado para morir, como lo había dicho el profeta. Y no solamente Él entregar su vida, sino entregarla con un propósito,
Y ese propósito es que usted y yo estemos en este lugar recibiendo ese perdón, recibiendo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario sucedieron muchas cosas. Sucedieron muchas cosas en la cruz del Calvario. Si usted puede mirar el rostro de Jesús clavado en esa cruz, algo que lo llevó a ser humillado en esa cruz del Calvario. Todo lo que tuvo que soportar el Señor Jesucristo para llevar a cabo el plan salvífico para cada uno de nosotros. La gente malvada, o la gente en ese entonces, los romanos, y ya ve que la gente se inventa de ideas, de cosas para poder torturar a la gente, para poder darle un castigo a la gente, para poder darle lo que merecen en un castigo, una consecuencia de un acto que hayan hecho mal. Pero aquí Jesús no hizo nada malo, mas sin embargo lo trataron como malhechor, lo trataron como un ladrón y lo trataron como alguien que había hecho mal, mucho peor que los de antes, los ladrones. Porque recuerde la historia que cuando Pilato estaba haciendo por los sacerdotes, diciéndoles que mataran a Jesús, que lo crucificaran a Jesús, él les dijo: pero ¿qué ha hecho este hombre? Yo no lo miro que haya hecho algo malo. Porque en esta Pascua, dice Pilato, en esta Pascua yo les voy a dar una opción o dos opciones. Aquí tengo un preso, a un ladrón. Aquí tengo preso a un ladrón llamado Barrabás, y tengo a Jesús en mis manos, en el poder de mis manos. Y le dijo al pueblo: ¿a quién quieres que yo suelte? Quien deje ir, porque la costumbre de la Pascua era que soltara a alguien en ese entonces. Entonces él le preguntó a la multitud y le dijo: ¿a quién prefieren? ¿Si a Barrabás o a Jesús? ¿Y el pueblo qué cree? El pueblo escogió a Barrabás, siendo un criminal, siendo un ladrón, siendo alguien que sí merecía estar encerrado, sí merecía la cruz, sí merecía el acto más cruel allá en la cruz. Porque recordemos hoy en día que está la silla eléctrica. ¿Qué más está? La inyección. Pero hermanos, la cruz no se compara a esto, porque la silla eléctrica nomás le prenden allí y ya se muere la persona al instante. ¿Sí? La inyección es lo mismo, es un sueño profundo. Pero la cruz, dice la palabra de Dios, que toda la gente o todo lo que tenían que ser crucificados en una cruz tenían que caminar hacia el Gólgota. Y no solamente caminar, sino llevar esa pesada cruz en sus hombros, cargándola hasta ese lugar. Y en ese transcurso de ese lugar, llevando esa pesada cruz, no crea que nomás iba a llevarla y a gusto para allá para arriba, no, sino que en ese tránsito de llegar hasta el Calvario, donde iba a ser crucificado, tenían que azotarlo, tenían que darle azotes, tenían que golpearlo, tenían que maltratarlo, tenía que recibir un castigo antes de tomar esa cruz y seguir avanzando por el camino. Era una tortura. Por eso le digo que la silla no se compara, que lo demás no se compara. No, por todo lo que le hicieron. Entonces la gente idea de tantos métodos de torturas horrorosamente sádicos para la crucifixión, y eso es uno de los más crueles. Ejecución pública para los peores tipos de dolor. Dice, la gente ha acuñado una palabra llamada insoportable.
para poder expresar un dolor tan grande, un dolor así tan, váyame la redundancia, tan insoportable. Eso es lo que dicen ellos. Para no poder explicar, dice, es un dolor insoportable, hermano. Un dolor insoportable, paz de Cristo. Entonces es un dolor insoportable ser clavado en una cruz para morir lenta y torturosamente. Esa es la diferencia. Es horrible imaginar. Es horrible imaginarlo. ¿Alguno de ustedes miró La Pasión de Cristo, la película de Pasión de Cristo? Yo lo vi. Hoy se cumplen 20 años de eso. No hoy, pero digo en este año, porque fue lanzada en el 2004. Y esa película, La Pasión de Cristo, fue algo que la gente quedó impactada, la gente quedó maravillada, la gente quedó asustada también, porque escuché más bien decir y testimonios de que fueron al cine y muchos lloraron, muchos se arrepintieron, pero muchos nomás allí quedó en la emoción, en el remordimiento, en aquel sufrimiento que el Señor pasó en la cruz del Calvario. Nomás quedó allí, salieron de aquel lugar, pero siguieron haciendo lo mismo. Cuando el objetivo de la pasión de Cristo o el mensaje era para que la gente se arrepintiese por todo lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros, pero la gente no dio ese paso. Entonces Jesús sufrió entonces la humillación de ser arrestado como si fuera un criminal. Sus discípulos huyeron atemorizados, lo que aumentó el dolor del Señor, porque lo habían dejado solo. Acuérdense que Pedro lo había negado. Entonces poco después estaba siendo juzgado falsamente ante un tribunal corrupto, donde su sentencia ya estaba decidida con anticipación. Los líderes religiosos se habían llenado tanto de odio que estaban dispuestos a quebrantar sus propias leyes normales para que fuera condenado rápidamente. Solo podemos imaginar cuánto sufrió Jesús con cada uno de estos actos que el Señor hizo, o pasó más bien, estos actos crueles. Fue ridiculizado, fue escarnecido, fue escupido públicamente, fue golpeado mientras tenía los ojos vendados, le arrancaron manojos de su barba, lo despojaron de sus ropas y lo azotaron despiadadamente con látigos de cuerda que tenían trozos de hueso y de metal en sus puntas, de modo que cada golpe rasgaba la carne hasta dejar encubierto los huesos. La mutilación fue tan horripilante que quedó casi irreconocible. También le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Una corona de espinas le pusieron en su cabeza. Se imagina ese dolor, y no son espinas chicas, aunque sean espinas chicas, pero la palabra nos dice que eran sardos, era una espina grande, y la tejieron ahí como corona, simbolizando aún más la humillación, representando aquella corona, la corona de laureles que se usaban en aquellos entonces los reyes. Pero en esta ocasión era de espinas. Entonces, el propósito de los romanos era para humillar al Señor. No solamente torturarlo en el dolor, sino para humillarlo. Para humillarlo. Y le voy a preguntar a la gente, a ustedes, ¿alguna vez se ha espinado? Cuando era niño, ¿se ha espinado? ¿Y le dolió o no le dolió?
Ahora a los guerreros no le pregunto porque es obvio que a todos nos pasa eso. A todos nos hemos espinado en algún momento, y más si son las espinas de la pineapple, de las palmas esas que parece que tienen ponzoña, que nomás te pica y ahí está el dolor bien fuerte. Entonces imagínese ese dolor en la cabeza de Jesús. Se le hinchó, obviamente, se le hinchó por las espinas, por esa corona que le pusieron. Entonces le insertaron clavos en las muñecas y los pies, y colgó de la cruz en agonía durante 6 largas horas. Gloria a Dios. ¿Puede imaginar el dolor? Experimentando agudos dolores por todo el cuerpo. Y no solamente experimentando esos dolores por todo el cuerpo, sino una sed terrible, una debilidad extrema mientras se esforzaba angustiosamente por respirar. Si usted ve ahí en la cruz, Jesús nunca tenía la cabeza hacia arriba. Si usted ha mirado al Señor crucificado en una cruz, siempre estaba el Señor así y con la cabeza para acá, porque las espinas no lo dejaban poner la derecha. ¿Se imagina su columna? ¿Se imagina el dolor de espalda? Era algo incómodo, era algo que insoportable, era un dolor extremo lo que pasó al Señor. Y en eso pensaba el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pensaba y se deleitaba en que iba a darle muerte a Jesús e iba a terminar con él, con su plan salvífico. Jesús quería el enemigo que Jesús renegara mentalmente contra la humanidad y contra su propio Padre, pero Jesús nunca accedió a eso. Cuando fue clavado en la cruz, oró el Señor clavado en la cruz. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es ahí realmente la profundidad de la misericordia de Dios que tiene hacia con cada uno de nosotros. Él había podido bajar de la cruz, pero no lo hizo por ti, por mí, porque tenía que llevar ese plan de salvación para con cada uno de nosotros. Y para acabar, hermano, con el espantoso sufrimiento de Jesús, lo atravesaron con una lanza. Clamó y encomendó su espíritu a Dios. Entonces Jesús murió. Aquel ser que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, aquel ser que había creado los cielos y la tierra, y aún a nosotros mismos nos había creado el universo, las estrellas, el sol, la luna, todo había creado el Señor. Ese ser supremo, omnipotente, había muerto. Y eso le hizo creer al enemigo también, porque la palabra, la promesa se tenía que cumplir, como había dicho el profeta Isaías, de que él iba a nacer e iba a morir. Pero no obstantemente, dice la palabra del Señor, que al tercer día, cuando fue depositado en la tumba, al tercer día resucitó de nuevo el Señor. Aleluya. Tal como él mismo lo había predicho. Es realmente conmovedor, hermano, contemplar la magnitud del sacrificio de Jesús en sus múltiples niveles, en todos los niveles. Si consideramos, hermanos, quién era Él, porque Él lo hubiera podido evitar, como les digo.
Él hubiera podido evitar todo esto. Él hubiera podido renunciar. Pero dice la palabra de Dios que Él no lo hizo y todo lo soportó. Y Él sufrió por nuestros dolores. Y cada uno de los que hemos vivido o de los que estamos vivos hoy en día y de la multitud de la gente y todo eso, todavía la palabra de Dios está vigente para poder salvar a aquellos que se acercan al Señor Jesucristo, aquellos que aceptan el precio que pagó en la cruz del Calvario, aquellos que aceptan la sangre de misericordia del Señor Jesucristo. Él nos amó y nos salvó a cada uno de nosotros. Él lavó nuestros pecados con su preciosa sangre. Qué sacrificio tan asombroso, hermano. Qué amor tan incomparable nos enseña el Señor Jesucristo en esa cruz. Qué gracia tan sublime y qué misericordia tiene el Señor para con nosotros. Como escribió el apóstol Pablo en Efesios 3:18, que para poder comprender la magnitud del Señor, lo que es la anchura, la altura, la longevidad, todo lo que es el Señor Jesucristo, para poder comprender el amor de Dios, aleluya, todo, para poder comprender lo que hizo el Señor con nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz, haciéndose obediente hacia la muerte de cruz. Ahí está la humillación de Jesús. Pero dice la palabra de Dios, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Toda rodilla. ¿Sí? Toda rodilla. De los que están en el cielo y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Usted puede comprender eso, hermano? ¿Puede comprender, entender lo que el Señor hizo en la cruz? Y espero que puedan comprender, porque también nos toca corresponderle a Él, corresponderle con ese amor con el que nos ha amado y nos ha perdonado. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Es algo impresionante lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y estamos a unos días, hermano, de celebrar Acción de Gracias, el Thanksgiving. Y donde la gente en ese día celebra o pasa ese día celebrando con cerveza, con vino, con drogas, yendo a un antro, yendo a bailes, yendo a fiestas. Y celebran ese día en la Acción de Gracias. Pero ¿en qué le están dando acción de gracias? ¿A quién? Sino que ellos en su mente están dando gracias por su trabajo, están dando gracias por lo que tienen, están dando gracias por otras cosas, dando gracias por lo que por su negocio, por tantas cosas, pero nunca le dan gracias a Dios. Y hoy en día, ¿por qué no le damos gracias al Señor, hermano? ¿Por qué no tomamos ese día y damos gracias por lo que el Señor hizo en la cruz? Por lo que el Señor hizo en la cruz. Vamos a darle gracias a Él por tanto amor con el que nos ha amado a nosotros, aleluya, y se entregó por completo por ti y por mí. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podemos pedirle a Dios?
Si Él ya lo dio todo. Pero sabes una cosa, hermano, cuando yo miro la cruz, cuando yo miro al Señor crucificado en la cruz, no solo miro la salvación, no solo miro lo que hizo por amor, sino que miro, aleluya, miro el sufrimiento, también miro el dolor que le causó morir por mí. Miro ese dolor que le causé para morir en esa cruz. Miro ese dolor que yo lo puse en esa cruz. Yo miro eso, hermano, de que por mi causa, de que por mi libertad, de que por mi salvación, Él lo llevó a cabo hasta lo último. Se entregó por amor, sin reservas. Y no fueron solo palabras lo que dijo el Señor. No fueron solo palabras que dijo que a los discípulos que Él iba a hacer. Fueron hechos realizados en la cruz. Le causé dolor. Le causé sufrimiento. Le causé que lo azotaran hasta arrancarle la piel. Por eso les digo, si usted no miró la película de la Pasión de Cristo, le recomiendo que la mire. Y mire lo que hizo el Señor. Y tome en cuenta el sacrificio que Él hizo por ti. Tome en cuenta lo que el Señor hizo, pasó, para darnos la salvación, para trasladarnos desde las tinieblas a su luz admirable. Tome en cuenta eso. La posición de su cabeza, la posición de sus pies, la posición de sus manos, que aún no alcanzando en la posición que los romanos querían, le jalaron la mano hasta llegar hasta ese punto donde ellos querían. Entonces era una posición incómoda. Dice la palabra de Dios que no podía ni respirar. Y cuando nos enfermamos nosotros, hermanos, de algo, que nos duele la cabeza, nos duele la espalda, nos duele todo, sentimos ese dolor y estamos incómodos. Ahora pregúntese, 6 horas pasó colgado en la cruz del Calvario. 6 horas en un lugar incómodo. En un lugar incómodo. Todo lo que sufrió y experimentó. Por eso Isaías lo describe muy bien. Isaías lo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías lo describe que fue un varón de dolores, que fue un varón menospreciado, humillado, y también un varón rechazado por el pueblo. Pero hoy hay un Dios que se llevó toda iniquidad de parte de nosotros. Hay un Dios que se llevó todo pecado en esa cruz. Hay un Dios que se llevó todo dolor en esa cruz. Hay un Dios que se llevó toda ansiedad de nuestras vidas, toda depresión de nuestras vidas, toda condenación y toda carga de nosotros que podemos traer en este lugar. Aleluya. Hoy le damos honra y le damos gloria al Señor Jesucristo en acción de gracias. Mi acción de gracias, aleluya, es que yo lo amo al Señor por lo que hizo, porque Él nos ha salvado y nos ha comprado a precio de sangre. ¿Cómo no he de adorarle a ese Dios? ¿Cómo no he de entregar mi vida a Dios?
Si Él me entregó, ¿por qué yo no me entrego a Él? Si Él me amó, ¿por qué yo no me voy a amarlo a Él? Si tiene que hacer un amor recíproco, tanto como Él me ama, yo también voy a amarlo. Tanto como Él me bendice, yo también voy a seguirlo hasta que Él venga y me lleve a su trono. Aleluya. Yo le voy a servir, yo le voy a adorar y le voy a buscar mientras tenga vida, mientras tenga esperanza, porque dice la palabra del Señor: buscarle mientras tengas vida, llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y apártese del mal y venga a los caminos del Señor. Aleluya. ¿Qué podemos recibir del Señor? ¿Qué podemos recibir del Señor? La salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. ¿Quieres lo mejor para tu vida? Acércate al que puede hacer la diferencia a tu vida. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Acércate al transformador, que es el Señor Jesucristo. ¿Quieres que tu vida sea saciada? Aleluya, acércate a la fuente de vida. Amén. Lo voy a invitar a que se ponga de pie y voy a hacer esta invitación a aquellos que quieran venir a este lugar. Hablando de las visitas, y tomar en cuenta lo que el Señor hizo por ti. Ahora te corresponde a ti. Yo ya lo acepté al Señor Jesucristo. Ahora te corresponde a ti. Mi deseo es que Dios nos bendiga a cada uno que nos mira por las redes sociales. Y si aún no has entregado tu vida al Señor, no tardes en hacerlo, porque Él tiene grandes cosas, grandes planes para tu vida. Acepta el sacrificio, acepta su sangre derramada en la cruz y vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Hago ese llamado